Hola, espero estén bien. Quiero hacer una pausa antes de comenzar con el video. Cada que nos levantamos, nos arreglamos y durante ese lapso nos vemos en un espejo y ver cómo quedamos. En el caso de los hombres, que estén arreglados, y las mujeres, que obvio necesitamos más arreglo, que estemos más hermosas. Y eso lo vemos mediante un espejo. Como seres humanos, está en nuestra naturaleza ser vanidosos y vernos en un espejo, tal vez arreglándonos o ver cómo quedamos de arreglados y mucho más. Pero los espejos no solo sirven para eso, tienen otra clase de uso. ¿Lo sabías? Pues vamos a averiguarlo. Esto es un tema interesante y eso me lo van a decir ustedes al final del video. Vamos a ver que no solo sirven para ver lo bien que nos vemos. Estos tienen magia, poder, misticismo y cómo se utiliza. En algunas culturas antiguas se cree que los espejos reflejan el alma, mostrándose la verdadera naturaleza de la persona, la cual se está reflejando. De hecho, en leyendas de vampiros y demonios, se cree que no se reflejaba su alma en tal accesorio debido a que no la tenían, ya que refleja su verdadera naturaleza. Algo que me pareció importante es que el espejo tiene que ser cubierto. Por ejemplo, los judíos tienen que tapar todos los espejos de su casa donde ha fallecido una persona, mientras que se realiza el luto de 7 días, ya que se dice que si los espejos no están cubiertos, el espíritu de su difunto puede quedar atrapado en alguno de los espejos sin dejarlo pasar a la otra vida. Otros creen que los espejos tienen que ocultarse por la noche. Esto mientras que la gente duerme, asegurándose de que el alma del soñador no quede atrapado en alguno de ellos. Pero en la cultura serbocroata, en ocasiones un espejo es enterrado con el muerto, esto con la finalidad de que el espíritu de este no deambule, de esta misma forma protegerlo de los malos espíritus. Este accesorio es muy útil para poder revelar lo oculto que se ha conocido desde la antigüedad. Ha sido usado para la adivinación practicado por los antiguos egipcios, los árabes, magos persas, griegos y romanos. Incluso los primeros adivinos árabes usaron miniaturas pulidas de cristal. Las brujas de Tesalia en la antigua Grecia escribían en sus oráculos con sangre humana en los espejos. A lo largo de la historia ha sido usado para ver el futuro, responder preguntas, resolver problemas, encontrar objetos perdidos e incluso personas. Esta herramienta es la más usada por los adivinos. Era el espejo, que en latín es speculum. Tenía que fijar la vista en la superficie relajante hasta que se entraba en un trance viendo visiones. Existen varias variaciones de espejos. El más común es el agua. Después la tinta, la sangre y otros líquidos oscuros que fueron utilizados por los adivinos egipcios. En la época medieval, en las ciencias ocultas, usaron los espejos, cuenca de agua, piedras pulidas y cristales. Los espejos negros hasta la actualidad son usados como un gran potente artilugio mágico. Sin embargo, no hay que subestimar su poder, ya que hay que estar preparados para poderlos utilizar con seguridad. Se dice que se puede llegar a encerrar todo tipo de energías y al mismo tiempo liberarlas a la voluntad del mago. Pero esto es durante la luna llena, siendo el mejor momento para crear un espejo negro. La luna rige el tercer ojo y a la psique. Algo que me llamó la atención es que nosotros mismos podemos hacer nuestros propios espejos negros y de una manera muy sencilla.
Para ello tenemos que comprar un espejo y que el marco sea de madera. Se puede utilizar siendo cuadrado, pero el ovalado es mucho mejor y se puede comprar en cualquier tienda. Se tiene que remover el cristal del marco y pintarlo con pintura en aerosol negra, pero sin brillo y solo por uno de sus lados, ya que el spray se puede usar para poner el vidrio nuevamente. Se tiene que dejar 24 horas secándose. Después de eso, colocar el cristal en su marco con la parte pintada hacia adentro. Una vez terminado, tendrás un espejo muy hermoso negro, el cual te ayudará a visualizar mejor y atrapar mejor las energías, manteniéndolas concentradas durante algún ritual. Su uso va a requerir de tiempo. Antes de empezar, tienes que pensar muy bien y con mucho detenimiento la pregunta que le vayas a realizar. Se debe ser muy concreto y tienes que estar muy concentrado para que te pueda mostrar la respuesta y el camino hacia ella. Se tiene que colocar en una altura que se esté cómodo. La habitación que se utilizará tiene que ser un lugar muy tranquilo, levemente iluminado, pero de preferencia con velas. Pongan mucha atención en esto, y esto sí es muy importante. Para comenzar la sesión se debe de llegar a un estado de trance. Ojo, porque deben de tener paciencia, ya que esta habilidad para poder ver imágenes, espíritus o algún otro evento llega con la práctica. Lo deben de guardar de esta manera, envolverlo en una tela que solo sea para este fin. Tiene que ser de terciopelo. Se trata de que no se escape ningún tipo de energía del espejo. Hay que tener en cuenta que se debe de guardar en un lugar seguro donde nadie pueda tomarlo, ya que la energía de este espejo negro debe ser recargada a menudo. Tiene que ser de la siguiente forma: durante la luna llena se tiene que dejar en una ventana que dé al exterior y que mire la luna para que su energía pueda ser absorbida. Debe ser este artefacto muy poderoso. Se puede decir que es magia de la más antigua y debido a eso no debe ser utilizada a la ligera, ya que las energías que se manejan del espejo, así como el que las atrae, puede ser de lo más que se puede llegar a manejar. Es por eso que se debe de ir poco a poco e ir fortaleciendo estos grandes dones. Si lo hacen, tienen que recordar envolver el espejo con una tela oscura y al finalizar, despedirse adecuadamente la energía o espíritu que te haya ayudado a obtener las respuestas solicitadas. Deben ser precavidos y jamás deben de llevar un espejo al cementerio ni donde han pasado muertes violentas o desgracias, ya que no creo que quieran ver cosas que los asusten, ya que suele ser usado como portal hacia el mundo de los muertos. También existe un mito de que si se prende cierta cantidad de velas frente al espejo a cierta hora, es posible comunicarse con los muertos. Se dice que si se pronuncia 3 veces el nombre de alguien muerto, se puede atraer el espíritu de aquel difunto. El último es que si se colocan frente al espejo desnudos a medianoche rodeado de velas, serás capaz de ver tu propia muerte. Es conocido como Tezcatl, instrumento usado por los practicantes de magia negra.
contemplando las profundidades humosas, que se permite viajes a otros tiempos, lugares, como al mundo de los dioses y los antepasados. Es muy usado en sesiones de meditación, ya que el espejo podrá reflejar el pasado, presente y futuro, y te hará saber cómo realmente eres en todos los aspectos de la vida, ayudando a transmutar las energías, debilidades e ilusiones que se tengan negativas hacia el lado positivo, como resultado una persona más equilibrada. Espero les haya gustado la información, ya que vimos cómo hacer uno y poderlo utilizar. Solo no olviden que hay que agradecer, cargar y guardar de la manera correcta. En caso de que vayan a hacer uno, el espejo negro no es un juego y, como vimos, no solo sirve para ver nuestro físico y lo guapos que estamos. Hermosa audiencia, espero sus comentarios al respecto. Hazme saber si te atreverías a hacer un espejo negro y, sobre todo, a utilizarlo. Si te gustó, regálame un like y comparte para seguir creciendo. No olvides suscribirte y activar la campanita para cuando suba un nuevo video, YouTube te avise. Estuvo con ustedes su presentadora Ana Wolf. Sigan pasando un excelente día. Hasta la próxima.